Bueno, el terremoto es grande, por supuesto, deja al momento más de 6.000 personas muertas, pero comparado con la actividad sísmica de cualquier zona del Pacífico, hay otros más grandes, incluso de mayor energía, ¿verdad? ¿Por qué este terremoto ha destruido tanto? Bueno, efectivamente, no es un terremoto grande, pero no un terremoto enorme, no es muy grande. Los mayores daños se producen por, digamos, una deficiencia en la tipología constructiva, es decir, cómo están construidas las casas. Como aquí se ha comentado, en Siria ha sufrido una guerra civil y una guerra que está impidiendo, pues incluso renovar los edificios, y esa es la consecuencia fundamental. Es decir, hay malos edificios mal construidos, ya estamos viendo que son casas que se han hundido totalmente y, claro, automáticamente 5.000 casas, pensando 10 personas por casa, que son bloques de casas, estamos hablando ya directamente de 5.000 o de 50.000 muertos en un momento determinado, ¿no? Ahora, usted ha dicho que no estamos hablando de una placa inestable, ¿no? ¿Podría aclararnos como experto qué ocurre a nivel de las placas tectónicas en estos sucesos? Bien, la Tierra, la parte donde nosotros estamos pisando, que es la corteza, aunque a nosotros nos parezca dura, es la parte más frágil de la Tierra. En este caso, cuando hay una serie de fuerzas que mueven, que están generadas en el interior de la Tierra, pues esta corteza se rompe en diferentes zonas. Y aquí hay una zona que se llama la placa de Anatolia, que se mueve en dirección oeste. En el norte tiene una gran falla, que es la falla de Anatolia, que ha sido la causante de varias veces la destrucción de la ciudad de Estambul, cuando se llama incluso Constantinopla. En el sur está esta falla, generan grandes terremotos porque son grandes zonas de fricción. Evidentemente, siempre se van a volver a repetir. Se sabe que hay terremotos, hablan de terremotos más grandes del año de 1930, pero en el año 70 también hubo, en la zona norte también hubo, y es un problema también, pues, de las autoridades velar por, sabiendo que va a haber terremotos, por la seguridad de la población, pero es un problema también económico e importante que ocurre en todo el mundo. Ahora, hay avisos sobre un eventual gran terremoto, ¿no? El Big One en los próximos años. ¿Existe un riesgo real para que esto suceda? Hay un terremoto, digamos, en Turquía, en la falla norte de Anatolia, nos falta un trozo por romper, que es el que está cerca de Estambul. Y por tanto, sí es muy probable que en los próximos años en el norte vuelva a haber un terremoto que afecte directamente a la capital. Lo que esperamos siempre es que la capital esté mejor construido que en el sur. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en la zona mexicana, que hay lo que llamamos el Gap de Guerrero, que es una zona donde también se espera que ocurra un terremoto, y así sucesivamente. Hay zonas donde sabemos que se repiten los terremotos y sabremos que en un momento determinado pueden ocurrir estos grandes terremotos de nuevo. También estamos esperando uno en San Francisco, por ejemplo. ¿Qué podemos aprender para el futuro, Jesús? Es necesario invertir y también educar a las poblaciones en materia de terremotos, ¿verdad? Sobre todo, primero invertir, es decir, que las autoridades sean capaces de, bueno, ver cómo los edificios se construyen. Hay un problema de autoconstrucción, hay un problema de corrupción, es decir, cuando no se pone la cantidad de hormigón o cuando no se siguen las normas. Turquía oficialmente tiene una de las normas sismorresistentes más importantes del mundo, lo que estamos viendo aquí ahora que no se está siguiendo. Luego, con respecto a la población, ocurre lo mismo, es decir, cómo actuar cuando ocurre un terremoto o incluso ver dónde estamos viviendo, ¿no? Que eso es algo importante. Evidentemente no podemos elegir cuando nuestra situación económica no lo permite, pero sí bien es cierto que luego en un momento determinado, pues aquí hace falta la voluntad también de la cooperación internacional. Estamos viendo, pues, por ejemplo, pues las guerras, cómo se solicita a Rusia que ayude, como Irán, es decir, incluso la ayuda están llegando en función de las afinidades políticas, y esto es realmente triste porque cuanto más pase, es decir, estamos hablando ya de 48 horas prácticamente, la probabilidad de encontrar sobrevivientes es mucho menor, y las unidades de rescate están llegando a cuentagotas, la ayuda, por tanto, las personas que están sepultadas muy probablemente dentro de poco pues perecerán. Entonces hablaremos de decenas de miles de muertos. O sea, no sería extrañar que el balance final estuviera entre 30 y 50.000 muertos.